Ragnar Lothbrok no es solamente un nombre que resuena en las viejas sagas vikingas, ni un personaje de ficción que encarna al guerrero indomable en la pantalla. Ragnar es un símbolo, representa la voluntad inquebrantable del ser humano de desafiar lo establecido, de mirar más allá del horizonte y atreverse a remar hacia lo desconocido. En su figura encontramos un espejo que refleja nuestras propias batallas internas, nuestros sueños que parecen imposibles y ese fuego que arde cuando decidimos no conformarnos con lo que otros consideran suficiente. Hablar de Ragnar Lothbrok es hablar de coraje, de ambición, de liderazgo, de disciplina y de resiliencia. Es hablar de la eterna búsqueda de sentido, de la incomodidad que empuja a crecer y de la certeza de que el destino no está escrito para quien se atreve a tomar el timón de su vida. En este vídeo exploraremos cómo su legado, real o legendario, puede servirnos como guía en el camino del desarrollo personal para que cada uno de nosotros pueda convertirse en el héroe de su propia historia. El primer pilar que se puede aprender de Ragnar es la visión. Mientras muchos de sus contemporáneos se contentaban con cultivar la tierra, con repetir los ritos heredados de sus ancestros y con aceptar la vida tal como venía, él imaginaba algo diferente. Miraba al mar y no veía un límite, veía una posibilidad. Ese rasgo lo convierte en un arquetipo de líder visionario. En nuestra vida cotidiana, la mayoría de las personas se quedan atrapadas en lo inmediato. El trabajo rutinario, las responsabilidades básicas, la seguridad aparente de lo conocido. Y eso está bien, pero Ragnar nos enseña que el verdadero crecimiento comienza cuando somos capaces de concebir un horizonte más grande, aunque aún no sepamos cómo alcanzarlo. La visión es el faro que nos guía cuando el mar está oscuro. Sin visión caminamos en círculos. Con visión, cada paso cobra un sentido. Pero la visión por sí sola no basta. Se necesita coraje. Coraje para sostenerla frente a la duda y a la crítica. Ragnar llegó a ser ridiculizado muchas veces. Se le llamó loco por querer navegar hacia tierras desconocidas, por creer que había mundos más allá de lo que todos consideraban el límite. Sin embargo, no se dejó detener por la burla ni por la incomprensión. Aquí radica una de las grandes lecciones para el desarrollo personal. Si tu sueño no genera resistencia, probablemente no sea lo suficientemente grande. La incomodidad, la crítica y la oposición son indicadores de que estás saliendo de la zona de confort. Recuerda que el coraje no significa ausencia de miedo, significa decidir avanzar a pesar de él. El tercer elemento que emerge en la figura de Ragnar es la disciplina. Las conquistas no se logran únicamente con entusiasmo ni con valentía, se logran con preparación. Según cuenta la leyenda, Ragnar no solo soñaba con navegar hacia Inglaterra, también aprendió de los mejores artesanos y se preocupó de cómo construir barcos más resistentes. Supervisó cada detalle, escuchó a quienes tenían conocimiento técnico y convirtió su idea en algo tangible. En nuestra vida los sueños deben estar acompañados por capacidad de ejecutar. Tener esa disciplina significa trabajar día tras día en silencio, sin esperar aplausos inmediatos. Significa aceptar la lentitud de los procesos, el aburrimiento de la práctica, la paciencia que pule las habilidades. Ragnar sabía que para conquistar nuevas tierras debía primero conquistar la inercia de sus propios hombres, y para eso necesitaba la solidez que la disciplina nos da. El liderazgo de Ragnar también nos entrega claves poderosas. Él no obligaba únicamente con la fuerza, inspiraba con el ejemplo. Liderar no es gritar órdenes ni imponer por la espada, sino encender en otros el mismo fuego que arde en uno. Sus hombres lo seguían, porque veían que él era el primero en remar, el primero en arriesgarse, el primero en poner el cuerpo en la batalla. En tu desarrollo personal, esto significa coherencia. Si quieres que otros confíen en ti, primero debes confiar en ti mismo tú. Si deseas inspirar a tus hijos, a tus amigos o a tu equipo, primero debes mostrarles con acciones aquello que predicas con palabras. La autenticidad es el poder más grande de un líder, porque no se puede falsificar durante mucho tiempo. Ragnar conquistó porque no pedía a otros lo que él no estaba dispuesto a dar. Otra dimensión fascinante de su carácter es la relación con el fracaso. No todas las expediciones de Ragnar fueron exitosas. Hubo derrotas, hubo pérdidas, hubo momentos de desesperación. Sin embargo, cada fracaso se convirtió en una lección, en un ajuste de estrategia, en un recordatorio de que el camino hacia la grandeza no es lineal. Aquí encontramos una enseñanza crucial para la vida moderna. El fracaso no es el fin, es parte del proceso. Cuando fracasamos tenemos dos opciones, hundirnos en la autocompasión o levantarnos con más sabiduría. Ragnar eligió siempre levantarse. En tu día a día, cada caída puede ser la piedra que te impulse a dar un salto todavía más alto. La resiliencia de Ragnar no solo se refleja en el campo de batalla, sino en su capacidad para reinventarse. Cuando alcanzaba un objetivo, no se detenía. El hambre de descubrimiento lo empujaba a más.
Esto nos enseña que el éxito no es un destino fijo, sino un viaje constante. Muchas personas creen que al lograr un objetivo grande podrán descansar para siempre, pero lo cierto es que la vida pierde sentido cuando dejamos de desafiarnos a nosotros mismos. El desarrollo personal no termina con un ascenso laboral, con un logro académico o con la conquista de una meta física. Es un camino infinito de superación, porque siempre, y repito, siempre hay una versión más fuerte, más sabia y más consciente de nosotros mismos esperando a ser descubierta. Otro aspecto de la filosofía de Ragnar es su relación con el destino. En las sagas vikingas se repite la idea de que el destino está escrito por los dioses, pero Ragnar desafía esa noción. Para él, el destino no era una cadena inquebrantable, sino una conversación con lo divino. Él aceptaba que la muerte era inevitable, pero no aceptaba que la vida estuviera predeterminada. Su actitud era clara: no podemos elegir cuándo moriremos, pero sí que podemos elegir cómo viviremos. En la vida real esto significa que hay circunstancias que no controlamos, nuestra familia, nuestro origen, ciertos eventos inesperados, pero siempre controlamos nuestra respuesta. El destino puede darnos un escenario, pero nosotros decidimos la actuación que vamos a realizar en él. La valentía de Ragnar también se manifestó en el ámbito emocional. Aunque era un guerrero temido, no escondía sus dudas, sus pasiones ni su vulnerabilidad. Mostraba afecto por su familia, lloraba por las pérdidas, reflexionaba sobre su propio propósito. Esto rompe con la falsa idea de que la fortaleza significa dureza absoluta todo el tiempo. La fortaleza real incluye reconocer las emociones y canalizarlas. Reprimir el dolor no nos hace fuertes, nos hace rígidos. Ragnar nos recuerda que la verdadera fuerza es la capacidad del ser humano en medio de la adversidad, de aceptar que la vulnerabilidad también es un arma, porque conecta y genera confianza. Si llevamos todo esto a la práctica cotidiana, podemos ver que cada uno de nosotros es un navegante. Vivimos en mares llenos de incertidumbre, con tormentas inesperadas, con rutas que no siempre están trazadas. A veces es más cómodo quedarse en la orilla, repetir lo conocido, aceptar el pequeño terreno seguro, pero hay una voz interna que nos llama a embarcarnos hacia algo más grande. Esa voz es la voz de la visión, y cuando la escuchamos debemos actuar con coraje, disciplina, liderazgo, resiliencia y autenticidad, tal como lo hizo Ragnar. Ragnar no caminó solo, y en ello hallamos otra lección vital. Ningún ser humano puede conquistar nada sin la compañía de otros que crean en la misma visión. Supo ganarse la lealtad de sus guerreros, no con órdenes vacías ni con castigos desmedidos, sino compartiendo el riesgo y el botín, escuchando tanto como hablaba, reconociendo que la fuerza de un líder no se mide por el miedo que inspira, sino por la confianza que despierta o genera. Ragnar nos muestra que el liderazgo auténtico es servicio, que el jefe que se sienta por encima de su gente terminará aislado, pero el que marcha a su lado será recordado como hermano. El hambre de descubrir llevó a Ragnar más allá de las costas de Inglaterra y Francia, a tierras donde su nombre resonaba como una tormenta. Sin embargo, incluso en medio de conquistas, nunca dejó de preguntarse por el sentido último de su búsqueda. ¿Es la gloria un fin en sí misma o un espejismo que se desvanece tan pronto como se alcanza? Ragnar comprendió que la verdadera victoria no es poseer tierras ni riquezas, sino dejar una huella que inspire a quienes vienen después, el legado. Por eso su legado no se mide solo en las batallas que ganó, sino en las preguntas que sembró en las mentes de sus hijos y de sus seguidores. La enseñanza es clara. Vive de manera que tu historia merezca ser contada, no porque acumulaste poder, sino porque abriste caminos que otros no se atrevieron a recorrer antes que tú. En los últimos años de su vida, Ragnar enfrentó el mayor desafío: aceptar que incluso los hombres más grandes son mortales. El tiempo es el enemigo invisible. Comenzó a recordarle que ningún cuerpo resiste eternamente, que ningún guerrero puede luchar contra el destino final. Pero lejos de amedrentarse, encontró en la certeza de la muerte una nueva libertad. Comprendió que la vida no se mide por su duración, sino por su intensidad. Y así nos lega la enseñanza más profunda: no temas a la muerte, porque ella es la única certeza que compartimos todos. Témeles a los días desperdiciados, a las horas gastadas en la mediocridad, a las oportunidades no tomadas. Ragnar aceptó su final como acepta un navegante la última tormenta, con el rostro en alto, con los ojos puestos en el horizonte, con el espíritu dispuesto a seguir navegando hacia lo desconocido. Y aunque su cuerpo pereció, su nombre se convirtió en un fuego que ilumina todavía la oscuridad de aquellos que dudan. De él aprendemos que el hombre muere dos veces, una cuando abandona este mundo y otra cuando nadie lo recuerda. Y si aún hoy pronunciamos su nombre,
es porque supo vivir de tal manera que sus pasos continúan marcando senderos para otros. La saga de Ragnar Lothbrok no es la de un héroe perfecto, sino la de un hombre real que se atrevió a soñar más allá de lo permitido. Sus aprendizajes nos muestran que la vida es un viaje donde la duda, el miedo y el fracaso son compañeros inevitables, pero también que la visión, el coraje y la voluntad son armas capaces de abrir imperios. Nos recuerda que cada ser humano tiene la capacidad de desafiar lo establecido, de romper las cadenas invisibles que lo atan, de mirar hacia un horizonte y decir, allí quiero ir, aunque nadie más lo entienda. Quien escuche la historia de Ragnar y no extraiga de ella un propósito, habrá dejado escapar el verdadero tesoro que contiene, porque su legado no está en las tierras conquistadas ni en los reyes que derrotó, sino en la certeza de que la grandeza se encuentra al otro lado del miedo, y cada uno de nosotros, en su vida cotidiana, enfrenta mares y tormentas, batallas invisibles que exigen valor. La voz de Ragnar resuena entonces como un recordatorio. Levántate, aunque caigas, sueña, aunque se rían, lucha, aunque tiemble tu mano, porque en el intento de alcanzar lo imposible yace la esencia misma de la vida. Así, bajo el murmullo del viento del norte y el eco de los cuernos de guerra, se perpetúa la memoria de un hombre que desafió a su tiempo y se convirtió en leyenda. Y con él una invitación para todos. Atrévete a vivir con la intensidad de un navegante que nunca teme al horizonte, porque allí donde termina lo conocido, comienza la verdadera aventura del alma.